Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Mi nombre es Alberto Tobío y esto es... Música para pensar. Hola, ¿cómo están? Hoy es el cuarto episodio de Música para Pensar. Vamos a desarrollar la segunda parte de la historia del rock, es decir, las cajitas en el timeline de la 6 a la 8. Vamos a tocar los siguientes subgéneros. La primera adaptación del rock progresivo en la década de los años 80, el neo hard rock, el neo rock progresivo de los años 90, el rock experimental, la segunda ola del neo rock progresivo y finalmente la segunda ola del rock alternativo. Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Cintia González, profesora de la Academia de Música Sound and Voices. Este episodio llega a ustedes gracias a Runrunes, medio por el cual pueden ver todas nuestras publicaciones, así como los artículos de nuestro querido Alberto Tobío. También le damos gracias al Toque Records, que es una maravillosa tienda de discos de muy buenos amigos, la cual está ubicada en el centro comercial Ciudad Tamanaco, nivel C1, y ahora también están en la planta baja del centro comercial Concresa, así que vayan a visitarlos, que está maravillosa, está hermosísima la tienda. Y muchísimas gracias a la Academia de Música y Estudio de Grabación Sounds and Voices, quienes facilitan la enseñanza con pedagogos musicales. Así que ve por allí, estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza La Trinidad, en la planta baja, y el estudio está en el piso 2. Hacemos sonar tus sueños. No se olviden, por favor, de darle like y de suscribirse en nuestro canal. Por favor, suscríbanse, que es muy importante para nosotros, y si les gusta el programa, denle like. Por favor, también te pedimos que lo compartas para que esta información sea difundida a muchísimas personas que de seguro necesitarán esta información y será valiosísima para ellos. Igualmente, dejen sus comentarios también, dejen sus sugerencias y aquí abajito en la casilla podrán hacerlo. Ya saben, los esperamos, así que los dejamos ahora con Alberto Tobío. A continuación, el timeline que ya habíamos colocado en el episodio anterior y ahora lo volvemos a poner como un link. Recordemos que su característica fundamental es que el eje central del rock es el rock progresivo y su evolución desde finales de los años 60 hasta nuestros días. Como dijimos, vamos a abarcar las cajitas 6 a la 8. Cajita 6. La adaptación del rock progresivo. Se trata de la transición del rock progresivo clásico de los inicios, estamos hablando de años 60 y parte de los años 70, y que se llevó a cabo en la década de los años 80 y significó fundamentalmente una simplificación de los distintos componentes de la música, es decir, ritmo, melodía y armonía, y también de las letras de las canciones. También vamos a comentar el surgimiento de un subgénero que viene del hard rock, el rock más pesado, de los años 60 y que nosotros denominamos el neo hard rock. En la foto que acompaña esta lámina, Tim Bowness y el gran músico Steven Wilson, artífices de la evolución moderna del rock progresivo. Tienen una banda maravillosa que se llama No Man. Continuando con la cajita 6, con referencia a las nuevas bandas de rock progresivo, es impresionante ver cómo han surgido muchos y maravillosos grupos, especialmente en Europa, Canadá y los Estados Unidos. Fíjense esta asombrosa cifra que pueden ver en el diagrama de torta que les estamos presentando. Aproximadamente el 82% de las nuevas bandas de los años 80 en adelante son europeas. Eso ha sido una investigación propia que yo he hecho en los últimos 2 o 3 años. Y si consideramos solamente los grupos pertenecientes al Reino Unido, tenemos una cifra impresionante de casi el 50%, es decir, casi el 50% de las nuevas bandas de los años 80 hacia acá han surgido del Reino Unido. Pero lo más asombroso es que en los años 2000, o sea, muy reciente, se ha caracterizado por la aparición de grupos de lo que pudiéramos llamar la segunda ola del neo rock progresivo, teniendo ya lo vimos en láminas anteriores, en capítulos anteriores, a Marillion como punto de inflexión en los años 80. No queda la menor duda que recientemente hay una renovación extraordinaria del subgénero. Esta investigación, si se puede llamar casera, de la que ya les comenté, aunque no tan científica, con una muestra de aproximadamente 80 grupos o bandas,
surgidos a partir de los años 80, nos habla de que aproximadamente un 67% de ellos se han formado a partir de los años 2000. Algunos discos emblemáticos y que nosotros en Música para Pensar recomendamos serían los siguientes. En primer lugar, este fabuloso disco del grupo canadiense Rush, que se llama Signals, o sea, Signos, del año 1982. Como ya dijimos, la década de los años 80 representó una primera gran adaptación de muchas bandas de rock progresivo. Es un disco bastante más comercial, y ese es el tema acá, que los discos anteriores de la banda, con sonidos más repetitivos y un uso muy frecuente de los sintetizadores por parte del gran músico Geddy Lee. Este disco fue producido por el gran Terry Brown y tuvo bastante éxito comercial. Muy conocida la primera canción, que se llama Subdivisions. Como ya lo hemos dicho, la banda posiblemente más conocida que hizo esta transición entre el rock progresivo clásico y el rock progresivo más moderno fue evidentemente Marillion, una banda inglesa. Si quieren conocer rápidamente de ella, les recomiendo este doble disco en vivo o en directo que contiene las canciones más conocidas de la era del primer cantante, Fish, es decir, los 4 primeros discos de la banda. El disco, digamos en español, se llama La Urraca Ladrona, ¿okay? Un nombre así bien simpático, y es del año 1988. Continuando con la cajita 6 de la adaptación del rock progresivo, tenemos en tercer lugar un descubrimiento para mí relativamente reciente, la gran banda canadiense Mystery, con su disco del año 2018, Lies and Butterflies, o sea, mentiras y mariposas. Por favor, les recomiendo que escuchen una canción hermosa, bellísima, con varios solos de guitarra, que se llama How Do You Feel? Una pieza muy romántica, bastante bien hecha, con varios solos, como les comenté. Mystery se puede decir que es una banda que está entre el pop y el rock, posiblemente más cerca del rock. Su música es muy melódica, con excelentes letras, ritmos y armonías más sencillos que el rock progresivo de los años 60 y de los años 70, pero con una excelente instrumentación y solos instrumentales maravillosos. Otra banda que a mí me encanta, una portada bien extraña, un poco menos comercial que Mystery, que la banda anterior, y con algo más de experimentación. Es una banda que se llama No Man, también una banda inglesa. Está conformada por el vocalista Tim Bowness en las voces, obviamente, y por el gran músico Steven Wilson, encargado de casi todos los instrumentos, apoyado con algunos grandes músicos. Para mí, uno de los genios de la música actual. El disco se llama Returning Jesus, del año 2002. Todavía en la cajita 6, en la parte de abajo, cuando vean el timeline, en la parte de abajo, en lo que se denomina el neo hard rock, se encuentra, entre otras, una banda maravillosa que se llama Dream Theater. Es una banda americana formada en el año 1985. Se trata de un subgénero en el cual confluyen, a mi modo de ver, 3 corrientes: el hard rock clásico, el metal progresivo y el rock progresivo. Independientemente de que nos guste o no este tipo de música un poquito más heavy, ¿okay? No queda la menor duda de lo maravilloso del virtuosismo de estos 5 músicos que componen actualmente la banda. El superguitarrista John Petrucci, considerado hoy en día en el top 10 de los guitarristas más virtuosos, el bajista John Mullen, el baterista Mike Portnoy, el tecladista Jordan Rudess y el cantante James Labrie. Como entrada a la música de Dream Theater, les recomiendo este maravilloso disco que se llama Metropolis Part 2 o Parte 2, Essence from a Memory, del año 1999. Una canción hermosa, Through Her Eyes. Ya en la cajita 7 del timeline, vamos a hablar de otro subgénero que se llama el neo rock progresivo, y aquí también incluimos el denominado rock experimental. La década de los años 90 fue muy importante en el sentido de lograr la consolidación del rock progresivo y marcar el camino de lo que se creó de allí en adelante. Por una parte, se continuó renovando lo que ya se había iniciado en la década anterior,
con agrupaciones como Marillion y Porcupine Tree. En este sentido surge lo que podríamos llamar el neo-rock progresivo, que se ha extendido hasta prácticamente los años 2000. Esta renovación parte desde inicio de la década de los 90 con bandas como The Flower Kings hasta grupos extraordinarios que se crean hacia finales de la década como por ejemplo Transatlantic, Mosley Autumn y una banda que el nombre son las siglas de los nombres de los integrantes, que es RPWE. Paralelamente a ello, y a mediados de la misma década, aparecen bandas del llamado rock experimental, que también pudiéramos denominar como metal progresivo, como una banda que a mí me encanta, fabulosa, muy experimental, que se llama Liquid Tension Experiment. Algunos discos emblemáticos que nosotros recomendamos de esta cajita 7. De The Flower Kings, este disco maravilloso. Esto es una banda sueca formada en el año 1994 por el guitarrista y cantautor Ronnie Stolt. A diferencia de Porcupine Tree, aunque la ubicamos en el subgénero neo-rock progresivo, tiene más elementos del rock progresivo más clásico, originario. Recomendamos ampliamente este disco en directo maravilloso que se llama Alive on Planet Earth del año 2000, que es un buen recopilatorio y uno puede, digamos, entrarle a la banda más fácilmente. De la superbanda Transatlantic, que ya les estábamos mencionando, que son bandas, digamos, de los años 2000 para acá, es una de las bandas, a mi manera de ver, mejores de los últimos años por varias razones. En primer lugar, porque está conformada por 4 músicos brillantes. En segundo lugar, porque está liderada por uno de los compositores, que así, digamos, lo dicen muchos especialistas, más prolíficos y completos de los últimos años, el fabuloso Neal Morse. Neal Morse ha publicado como solista y en diferentes bandas en las que participa alrededor, oigan esta cifra, de 30 discos en estudio y unos 10 discos en vivo o en directo. Finalmente, por la evidente calidad de sus composiciones, tanto la música como las letras. Una buena cantidad de sus discos son conceptuales, que ya hemos hablado que eso es muy típico del rock progresivo, o discos temáticos, lo cual es un sello muy característico de este subgénero. Les mostramos este fabuloso disco del año 2021 que se llama The Absolute Universe. Muy bueno, ampliamente recomendado. Para continuar con el neo-rock progresivo y el rock experimental, tenemos esta maravillosa banda muy poco conocida que se llama Liquid Tension Experiment. Es un grupo experimental, totalmente instrumental, la música es totalmente instrumental, es decir, no hay voces, y se formó en el año 1997. Ha grabado hasta el presente 3 discos en estudio. La verdad es que hace una música impresionante caracterizada por la esencia del rock progresivo, pero con ingredientes del neo hard rock, en particular tendencias de obviamente Dream Theater. De hecho, 3 de sus integrantes forman parte de Dream Theater. Hay variaciones fantásticas de los patrones rítmicos, solos de todos los instrumentos, melodías a veces complejas que da la sensación de que se trata de improvisaciones sucesivas. Pero como ya hemos visto, el rock progresivo, aunque siempre existe en él un margen para estas improvisaciones, lo cierto es que es bastante planificado y ensayado. Es difícil, casi imposible decir quiénes de los músicos destaca más de esta banda, porque los 4 integrantes son unos virtuosos. Pero yo diría que el guitarrista John Petrucci, probablemente hoy en día entre los guitarristas más renombrados, más famosos, más conocidos y más virtuosos del rock. Recomendamos este disco del año 98, que es el disco debut de la banda, que se llama Liquid Tension Experiment 1. Considero que es una de las agrupaciones más importantes del rock de la década de los años 90 hasta hoy en día. Al principio, para el que no está acostumbrado a este tipo de música, seguramente le parecerá una música quizás un poco, vamos a decir, vertiginosa, pero lo que queda claro es que el virtuosismo de los músicos y la excesiva complejidad en la ejecución. Ahora en lo que es en el timeline, la cajita número 8, vamos a hablar de la segunda ola del neo-rock progresivo y la segunda ola del rock alternativo. Son como
divisiones o evoluciones de géneros que ya se habían generado vamos a decir, en periodos anteriores. Los años 2000, aunque quizás para algunos pudiese parecer extraño, ha significado también grandes avances y evoluciones en la historia del rock, particularmente por el surgimiento a principios de la década de bandas que han sido influenciados por el llamado rock alternativo de los años 70. Recuérdense que ya hablamos en episodios anteriores de grupos como U2 o The Police. En este caso estamos considerando agrupaciones muy importantes como The Killers. Al mismo tiempo han surgido nuevos artistas, una vez entrados los años 2000, como Steven Wilson, que ya lo mencionamos, que representa lo que podríamos llamar la segunda ola del neo-rock progresivo. Aunque, fíjense ustedes, una cosa muy curiosa, el mismo Wilson no le gusta hablar de su música como progresiva. Y es verdad, hoy en día es una música bastante, diría, ecléctica, o sea, tiene una gran cantidad de tendencias musicales que es muy difícil, digamos, encasillarla en una de ellas. Pero especialmente Wilson es reconocido por la mayor parte de los especialistas en la materia como el gran genio actual del rock. Les confieso que para mí ha sido un descubrimiento relativamente reciente de este músico. No obstante, este hecho me da mucho optimismo de lo que está por venir en los próximos años. Pero aparte de Steven Wilson, hay un conjunto de buenas bandas, unas con elementos de hard, también de jazz y de blues, como The Niels Morse Band. Otras más melódicas, como The Mute Gods o Flying Colors. Y finalmente unas muy experimentales que interpretan sus propios temas, pero también versionan, y esto es bien interesante, grandes canciones de otras bandas. Tal es el caso de The Progressive Collective. Ya entrado los años 2000, y aunque para muchos de nosotros posiblemente ha sido una novedad maravillosa, por pensar que iban a pasar más años sin nuevas ideas, aparece obviamente este género, este genio de la música que es Steven Wilson. Como ya comentamos en la entrega anterior, Wilson es un músico inglés que formó parte de la banda Porcupine Tree, que es en español algo así como el árbol del puercoespín, hasta el año 2010. No obstante, y para fortuna de las personas que les gusta este tipo de música, pero para sorpresa de otros, en el año 2021 la banda se vuelve a reunir y sacan lo que es su último disco, que se llama Closer and Continuation, que es algo así como cierre y continuación. Ahora, un poco para ir cerrando, lo que serían nuestros discos recomendados para esta cajita 8. De The Killers, este maravilloso disco que recomendamos lo vean, o de repente por streaming, lo puedan bajar algunas de sus canciones, que se llama Day and Age, del año 2008. Este es el tercer álbum de la banda estadounidense y justamente su vocalista, Brandon Flowers, lo señaló como el disco más alegre del grupo hasta ese momento. Es también el más pop dentro del subgénero del rock alternativo en el cual muchos especialistas lo ubican. De Steven Wilson, un músico que a mí obviamente me fascina, hemos escogido dos discos. Este disco extraordinario, además tiene un diseño hermoso, ¿okay? Aquí lo podemos ver, que se llama Hand Cannot Erase, grabado en el año 2014. Varias características de este maravilloso disco. Primeramente, se trata de un disco conceptual, nuevamente muy típico del rock progresivo. En segundo lugar, es un disco diferente a lo que venía haciendo Wilson individualmente y con Porcupine Tree. En palabras de Wilson, el disco presenta material diferente al catálogo anterior, con elementos de música electrónica, pero fíjense, canciones pop sencillas, junto con pistas largas de orientación progresiva, o sea, tiene más o menos de todo. Según Wilson, esto es bien importante, el álbum está escrito desde una perspectiva femenina y el concepto y la historia están inspirados en el caso de Joyce Carol Vincent, una mujer que vive en una gran ciudad, que es Londres, y que muere en su apartamento y nadie la echa de menos durante más de 2 años, a pesar de tener familia y amigos. Hay una historia, pueden meterse en detalles, bien triste, profunda y dolorosa, pero que inspira realmente a este gran artista a desarrollar este disco conceptual. Y ya para finalizar, el último disco en estudio de Steven Wilson. Se llama The Harmony Codex, del año pasado, el año 2023. El séptimo disco de este genio contemporáneo del rock. Es realmente un disco súper completo, inteligente,
lleno de tendencias y subgéneros musicales. En este sentido se diría que es un disco totalmente ecléctico. Tiene de todo, canciones lentas, canciones más fuertes, partes instrumentales brillantes, letras obviamente también muy profundas. A mí me pasa que cada vez que lo oigo, y lo oigo con bastante frecuencia, consigo siempre detalles diferentes, y esto es muy importante en la música. ¿Qué es el más comercial de sus discos? Dice mucha gente. Bueno, yo diría sí. ¿Y cuál es el problema? La calidad es lo que cuenta en la música. Me gusta todo el disco realmente, pero les recomiendo 2 canciones que a mí que las oigo con más frecuencia que las otras, que una se llama Rock Bottom y la otra se llama Economies of Scale, Economías de la Escala. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el episodio 4. Esto fue Música para Pensar. Recuerden, por favor, muy importante para seguir con esta fuerza y este ánimo, darle like y suscribirse si les gusta el programa. Nos vemos dentro de 2 semanas en lo que sería el episodio número 5 y la tercera parte de la historia del rock, con lo cual culminaríamos. ¿Okay? Recuérdense, en el timeline serían las cajitas de la 9 a la 12. Bye bye. Chao. Música para